Bueno, muy buenos días, el Señor les bendiga, qué alegría compartir este tiempo una vez más, presentarnos delante del Señor para adorarlo, exaltarlo, reconocerlo como pueblo de Dios. Y quiero animarles para que tengamos un momento de la lectura. Como saben, nosotros estamos semana tras semana leyendo una pregunta y una respuesta del catecismo de la Nueva Ciudad. Entonces voy a pedirle a los hermanos de medios si pueden colocar en pantalla la pregunta número 44. Y dice la pregunta número 44 del Catecismo de la Nueva Ciudad: ¿qué es el bautismo? El bautismo es el lavamiento con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Representa y sella nuestra adopción en Cristo, nuestro lavamiento del pecado y nuestro compromiso a pertenecer al Señor y a su iglesia. Bueno, qué belleza esta explicación que nos entrega con base en la palabra este valioso texto que sin lugar a dudas les animamos a que puedan tener en su biblioteca. Bueno, quiero pedirles que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a estar leyendo el Salmo 40. El Salmo 40 hoy va a estar guiándonos en nuestra adoración corporativa. Y vamos a estar leyendo en este momento que nos acercamos a nuestra oración de invocación. Nuestra oración de invocación. Vamos a estar leyendo los versos del 1 al 3. Versos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa, de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Vamos a orar, vamos a adorar a nuestro Señor, a reconocer que Él es la razón por la que nosotros nos reunimos, que necesitamos sin lugar a duda que Él sea nuestra esperanza, que Él sea en quien depositamos todo lo que somos. Señor, gracias en esta mañana por este regalo que tú nos das de la unidad. Muchas gracias, Señor Dios, porque tú haces esa obra y haces posible que podamos colocar nuestra esperanza en ti. Tú eres quien nos rescata cuando estábamos muertos y no podíamos por nuestras propias fuerzas acercarnos. Tú eres el Dios que se inclina para escuchar nuestro clamor. Tú eres el Dios que nos saca de la fosa de la muerte, del lugar de desesperación, donde no podemos hacer nada, para colocar nuestros pies en firmeza, darnos propósito en la persona de Cristo. Queremos adorarte, Señor, queremos exaltarte, queremos reconocerte en este día, en cada una de las actividades, en cada uno de los cantos, en la exposición de la palabra, en la ofrenda, Señor, en cada oración, que tu nombre sea exaltado, que nuestra esperanza sea descansando solo en ti, que en la medida que hacemos esto, el mundo sepa y entienda que tú eres el Señor y coloque su esperanza en ti, único Redentor y Salvador del mundo. Te alabamos, Señor, y te exaltamos, te damos toda la gloria. Gracias por estar aquí, gracias por traernos en amor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Preparemos nuestros corazones para cantarle a nuestro Dios, al único merecedor de toda gloria, al que es digno. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de
recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Una vez más, Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. eres digno, Señor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén. 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 Como hoy celebramos los 505 años de la Reforma, vamos a cantar un himno muy famoso en esta época, un himno de Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todos juntos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla.
estén demonios mil prontos a devorarnos. No temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Tú eres nuestro castillo, Señor, nuestra fortaleza, nuestro escudo, Señor. Por tu palabra, Señor. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Amén. Amén. Y en esta mañana, siguiendo la estructura de la liturgia, en el Salmo número 40, en el versículo 4, estoy leyendo la Reina Valera, dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Yo no sé tú, pero yo he puesto la confianza en cosas falsas. Inclusive podría decir que la he puesto en mí mismo y yo soy un mentiroso. Entonces confesamos en esta mañana a nuestro Dios, confesemos que hemos puesto la confianza en cosas vanas, en cosas falsas, donde no debe estar la confianza de nosotros. Amado Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre bueno, que no hay nada que pueda ser oculto delante de ti, Señor. Padre, tú conoces nuestro corazón, Señor, y sabes que ponemos la confianza muchas veces en ídolos y en cosas que intentan usurpar el lugar que solo a ti te pertenece, Señor. Te rogamos, Padre bueno, que en este día seas tú perdonándonos, Señor, y seas tú enseñándonos, Padre bueno, a poner la confianza solo en ti, solo en aquel que es fiel y que llevó a cabo y seguirá llevando a cabo sus promesas hasta el final, Señor. Padre, como dice tu palabra en el versículo 8 del Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así oramos, Señor, para que nos agrade hacer tu voluntad y que tu ley esté escrita en nuestros corazones, para no cumplirla, Señor, sino para llevar a cabo ese espíritu de la ley, el cual discierne mi pensamiento y sabe por qué hago las cosas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no ser simples cumplidores, sino a entender que todo esto es por amor en Cristo Jesús. Amén.
Sabes que el mundo está roto y que el mal está avanzando, pero sabes que la luz traspasará la oscuridad. Quieres ver que todo nuevo un día será. La creación está gimiendo, está cerca un nuevo reino. Será la gloria del Señor que en medio nuestro alumbrará. Y es bueno recordar esta verdad. Hay alguien que es digno. Hay alguien que es digno. Hay alguien así. Hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir. Aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y quien nos dio libertad. Él es digno, será digno del poder y la gloria, es digno, será digno de honor, lo es. En verdad nos ama el Padre, Así es, y su espíritu se mueve. así es, Jesús nuestro Mesías, por su amor nos sostendrá. así es, Con nosotros volverá Dios a morar. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir. Aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y quien nos dio libertad. De todo pueblo y región, de cada lengua y nación, sacerdotes nos hizo para reinar con Cristo el Señor. Él es digno, será digno del poder y la gloria, es digno. Él es digno, será digno, será digno de honor. Él es, iglesia. Él es, Él es, Él es, Él es digno, será digno del poder y la gloria, es digno, es digno de honor. Lo es. Sí, Señor, tú eres digno. Tú eres digno, Señor. De esa misma manera te rogamos, Señor, que en cada día nos des a Cristo, en cada momento de nuestra vida, de nuestro pensamiento, Señor. Danos a Cristo.
despertar de mañana, al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Y Amén. Tome su lugar, por favor. El salmo que estamos leyendo este día para las oraciones, que es el Salmo 40, dice, cuando arranca en su versículo 1, dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Bueno, ustedes saben que en nuestra celebración hacemos varios momentos de oración. Al comienzo, una oración en la que invocamos el nombre del Señor,
en esta celebración. Luego hacemos una oración de confesión en la que reconocemos cómo hemos pecado delante del Señor y cómo necesitamos su restauración. Y en este momento tenemos una oración que la llamamos la oración pastoral. Y yo quiero que encaminemos nuestra oración pastoral así en este momento. A propósito de nuestro encuentro de hombres este fin de semana, quisiera que oremos por los hombres. Que oren por nosotros los hombres, por favor. Mire con este salmo que dice el salmista: puse en el Señor toda mi esperanza. Nosotros necesitamos tanto la provisión y el sustento del Señor. Así es que sencillamente ora por algún hombre que está cerca de ti físicamente, pero que está cerca de ti en tu corazón, porque es tu papá, tu hermano, tu tío, tu abuelo. Y reconozcamos la necesidad que los hombres tenemos de nuestro Señor y Salvador, y que Él nos rescate y nos enseñe a ser hombres. En Génesis 2:17, cuando el Señor creó al hombre, dice que lo puso en el huerto para que lo cultivara y lo cuidara. Y despuesito creó a la mujer como la ayuda que Él necesitaba para esta tarea. Bueno, oremos al Señor. Dios, estamos delante de ti. Queremos especialmente orar por hombres hoy. Cuánta necesidad, cuánto pecado, cuántas fallas. Señor, estamos delante de ti porque necesitamos que nos rescates, que seas nuestro Salvador, pero también necesitamos que seas nuestro Señor. Oramos porque como hombres guardamos tanto pecado en nuestro corazón, de orgullo, de vanagloria, de desconexión en nuestras relaciones familiares y con esposas, que buscamos gozo y satisfacciones fuera de las relaciones que has provisto para nosotros, oh Señor. Oramos que tú bendigas, salvando, rescatando, aumentando la fe de hombres, restaurando su liderazgo, restaurando su confianza en ti, su dependencia en ti, Señor. Oramos por este grupo de hombres de la iglesia que estará en este retiro este próximo fin de semana, para que uses este tiempo de compañerismo, de meditación en la palabra, para restaurar, para sanar, para salvar. Y Señor, que haya reflejos de esto en familias, en matrimonios, en empresas, en la iglesia. Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, y que podamos caminar reflejando mejor la belleza tuya y la grandeza tuya, Señor. Sálvanos y sé el Señor de nuestra vida. Restaura, saca de allí a hombres que están enredados en la rutina del pecado. Por favor, Señor, danos a Cristo, como dice esta canción que hemos cantado hoy. Danos a Cristo suficiente para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a pedir que en este momento vayan los chicos para su clase. Los niños y los bachilleres, los GIF. Sus profes están allá listos para recibirlos en su clase. Entonces pueden salir en este momento. Ok, vamos a tener en este momento nuestro tiempo de gratitud, nuestra oración de gratitud. Ustedes saben, les he explicado lo de las oraciones y vamos a ir tomándole siempre el ritmo a nuestro tiempo de culto. En este momento vamos a prepararnos para nuestro tiempo de diezmos y ofrendas, pero decimos más que todo que es un tiempo de gratitud al Señor, que nada es nuestro, sino que agradecemos al Señor por todo lo que Él provee y todo lo que nos sostiene. Y esta mañana hemos cantado la canción, este himno hermoso que se llama Castillo Fuerte, que pues nos, digamos, evoca también la fecha del cumpleaños de la Reforma Protestante. Entonces, mientras nos preparamos con nuestros diezmos y ofrendas,
Si necesitas un sobrecito, por favor, los hermanos están entregándolos. También recuerda que puedes hacerlo de manera virtual, con transferencias. Y bueno, esto es que así agradecemos a nuestro Señor. Después de esta canción vamos a tener nuestra oración de gratitud a nuestro Señor. Bueno, recordamos y creemos que la salvación es solo por gracia y solo por medio de la fe. Confiamos solo en la palabra de Dios y solo en Cristo como único y suficiente Salvador. No hay mérito alguno en nosotros mismos, y al maravillarnos en tan grande salvación, tan solo podemos darle a Dios toda la gloria. Soli Deo Gloria. Celebremos la reforma. Llovía en la noche y un rayo cayó. De miedo aquel joven al cielo imploró: sálvame la vida, si aún sigues ahí, te entrego mis días, viviré por ti. Leyendo la Biblia pudo descubrir que el Dios que tenía le amó hasta el fin. Con amor eterno su Dios le salvó. Él puso el cordero, la deuda él pagó. Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Al sea la gloria por su eterno amor, por fe y no por obras tendrás salvación. En una puerta lo que escribió contra indulgencias, contra la opresión. La fe no se compra, la fe es un don y no se negocia en nombre de Dios. Quedan personas que creen como Él, que Dios nos perdona solo por la fe. Predican la gracia que hay en Jesús, vacía hoy tus cargas al pie de la cruz. Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Al sea la gloria por su eterno amor, por fe y no por obras tendrás salvación. Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Al sea la gloria por su eterno amor, es por fe y no por obras. Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey, solo en su amor tendrás salvación. Salvación. Tendrás salvación. Amén, amén. Vea qué bonito homenaje. Mis hermanos, este es el momento para ponernos de pie y saludarnos unos a otros. Por favor, tome un par de minutos para saludarse.
Vamos a hacer una oración de gratitud al Señor. Dios, estamos ante tu presencia santa. Gracias por la provisión. Tú eres el Dios que nos sostiene con su mano misericordiosa y milagrosa, oh Señor. Ayúdanos a recordar siempre, oh Señor, que lo que tenemos realmente lo hemos recibido de tu mano misericordiosa. Ayúdanos a vivir en agradecimiento a ti y ayúdanos a vivir en acciones que muestran gratitud. Incluso cuando exigen algo doloroso de parte nuestra, incluso cuando exigen algo de restricciones para el bien de otros. Señor, ayúdanos a mostrar así con acciones que estamos agradecidos contigo y recordamos que tú eres el Dios que nos provee y nos sostiene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos dar la bienvenida especial a personas que nos visitan por primera vez hoy o personas que están en la transmisión por primera vez y están apenas conociendo la iglesia o son visitantes, amigos, familiares de personas que ya están habituadas a la iglesia. Queremos darle la bienvenida y contarles que quienes están aquí de manera presencial, al final de la celebración vamos a indicarles el momento para que vayan a un lugar especial porque reciben allí un regalito y algo más de información sobre la iglesia. Entonces eso será al final, al cierre de nuestra celebración. Bueno, ustedes saben, pues ya hemos dicho qué es lo que se celebra mañana, ¿cierto? Halloween. Pues mañana es la fecha que también celebran Halloween, pero hay una fecha más importante que el Halloween, antes del Halloween, que es el Día de la Reforma. El punto es que el 31 de octubre del año 1517 fue la fecha cuando Martín Lutero pegó sus 95 tesis en esta catedral de Wittenberg, y esto, digamos, fue un momento clave en todo el movimiento de la Reforma protestante. La Reforma generó muchísimos movimientos alrededor, grupos, pensamientos, una ola de pensamiento, de reflexión frente a la hegemonía de la Iglesia Católica en ese momento. Algunas de las cosas en las que se pusieron de acuerdo todos los movimientos de la Reforma se condensaron en las 5 solas, que aquí las tenemos, que nuestros hermanos de comunicaciones nos prepararon esto, las 5 solas. Esto nos recuerda esto en lo que las iglesias se pusieron de acuerdo. Solo la Escritura, que significa que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. La Escritura, la palabra del Señor. La siguiente es solo Cristo, que la salvación se encuentra solo en Cristo. Cada una de estas cosas contrarrestaba una doctrina de la Iglesia Católica en ese momento. Solo fe, que la salvación es un don de Dios, es decir, que no es por obras, que no hay que agregarle nada a la fe. Solo la gracia, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, y gracia, recuerdan que es como un favor, un don inmerecido. Y solo la gloria de Dios, que el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Todo para la gloria de Dios, solo la gloria de Dios. Bueno, después también se incorporaron el tulip, que el pastor nos lo mencionó hace 8 días, que el tulip es un acróstico de la palabra tulipán. Digamos, tulip es como una flor, y se condensaron las 5 doctrinas que impulsó Calvino, que fue un poco después de Martín Lutero. Que el tulip, ya lo repasamos también, el tulip, que es como una sigla en inglés, por la T, que es total depravación, la total depravación. Por la U, que es la elección incondicional, es por la palabra en inglés. Por la L, la expiación limitada expiación. Por la I, que es la gracia irresistible. Eso es hermoso. Que el Señor, aquellos que el Señor ha salvado por gracia, no podrán resistirlo. Y la P, la última de esa palabra, de ese acróstico, que es la preservación de los santos, que Dios los preserva. Pero también algunos han dicho que esa P es de perseverancia, que los salvos y los santos perseveran. Bueno, yo les animo para que
lean un poquito, se informen sobre el movimiento de la Reforma. En el blog de nuestra iglesia, que se llama 5 Palabras, hay información sobre la Reforma, y nosotros impulsamos y animamos un canal de YouTube que se llama Bytes, y hay muy buena información sobre la Reforma. Bueno, esto como para no dejar pasar pues esta fecha tan importante. Recordarles que esta semana, así muy brevemente, esta semana tenemos este primer viernes de mes, tenemos el próximo viernes el culto unido de jóvenes. Vengan todos los jóvenes, por favor, jóvenes de todas las edades, digo yo, jóvenes de todas las edades, mujeres, hombres, los bachilleres, vengan por favor y celebremos juntos este viernes la obra de nuestro Señor. También que este sábado hay ayuno, este sábado hay ayuno de 7 a 11 de la mañana, es un tiempo para estar aquí en oración, compartiendo con los hermanos, en ayuno, en meditación. Pues este fin de semana vamos a tener nuestro retiro de hombres. Si los hombres que están aquí ya separaron su cupo, por favor concrete ahí su cupo. Si falta algo de dinero, por favor vamos este sábado y domingo para este retiro. No vamos a estar en La Paleta porque allá hace mucho frío. Vamos a estar en otra finquita en Guarne, que también hace frío, pero no tanto. Pero por favor, oren por los hombres este fin de semana, que el Señor haga un revolcón en nuestros corazones y nos permita crecer y vivir en la fe y en la convicción profunda del Evangelio. También decirles que vamos a tener asamblea de miembros de la iglesia el domingo 27 de noviembre a la 1:30. Por favor, si usted es miembro de la asamblea de la iglesia, por favor le pedimos que se pare esa tarde de domingo para que, recuerden que tenemos 3 asambleas al año y esta es la última y hay cosas de presupuesto y todo esto que es muy importante ahí. Lo último es recordar, mire, en la iglesia tenemos un ministerio muy hermoso, que son un ministerio que se llama de parqueo y seguridad. Son hermanos que están, digamos, en esta calle principalmente, ayudándonos para que cuidar un poco los niños, los adultos mayores, ayudar como en el movimiento ahí. Ellos, su tarea principal no es cuidar carros, ellos pueden dar algunas orientaciones y ayudarnos con esto. Entonces, son hermanos de nuestra iglesia y sirven al Señor así como unos sirven aquí cantando y otros sirven orando. Estos hermanos sirven al Señor facilitándonos cosas aquí. Les animamos para que ustedes los aprecien como hermanos, les den un trato cordial como hermanos, no les tienen que dar propinas ni pagar, porque ellos son hermanos que están haciendo su servicio a la iglesia, pero que apreciemos este ministerio tan hermoso y que, digamos, contribuyamos con orientaciones que ellos nos dan. Esta calle es muy movida, hay muchos carros en estos días y es muy bueno que, digamos, sigamos alguna orientación sobre espacios donde no se puede parquear. Entonces, así también, digamos, es una manera de contribuir y caminar juntos en la iglesia. Bueno, yo no digo más cosas, que estos anuncios están muy largos. Vamos a tener la predicación de la palabra del Señor ya mismo con el pastor Cristian Peña, así es que, bueno, sigamos en este momento la predicación. Buenos días. Bueno, mis hermanos, nos disponemos para la palabra del Señor esta mañana. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de, ¿recuerdan dónde estamos en nuestra serie? Muy bien, Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 23. Y vamos a leer esta porción que va a ir hasta el capítulo 3, versículo 6. Y ustedes se van a dar cuenta de que en esta Biblia de la Nueva Versión Internacional nos coloca este segmento junto, porque recoge un solo tema. Y ya vamos a mirar un poquito de cómo es esto. Así que vamos a leer Marcos, capítulo 2, verso 23 hasta el 3:6. Leo así la palabra del Señor en favor de ustedes. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos,
¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios que solo a los sacerdotes les era permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado, añadió Jesús, se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. En otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Bueno, oremos al Señor. Padre, esta mañana nosotros queremos rogar la presencia tuya en nuestros corazones, en medio de esta congregación, cuando nos disponemos a recibir tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra que tú pones en mis labios, que es autoridad solamente porque viene de ti, no por mi autoridad, que sea de bendición para nosotros cuando tú nos permites descubrir aquellas cosas en el corazón humano que muchas veces se camuflan también, son tan sutiles y nos hacen perder el rumbo, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez vi un programa de televisión, a veces me gusta ver de esos programas de investigación y no sé por qué me gusta mucho como esto de esas investigaciones cuando los aviones tienen accidentes, que hay como investigaciones cuáles fueron las causas y todo tipo de cosas, que mi esposa huye cuando yo empiezo a ver esos programas. Pero una vez recuerdo haber visto un programa de estos en que mencionaban de un avión que sufrió, digamos, como una situación un poco particular, y es que algo que yo no entiendo muy bien, pero como el sistema que le da al avión el sentido de ubicación se averió y comenzó a transmitirle a los pilotos información incorrecta de dónde estaba. Entonces el vuelo era perfecto, nadie sentía nada, ni los pilotos. Ellos simplemente recibían información de los sistemas de dónde estaban y ellos creían que estaban bien, pero en realidad el avión se estaba desviando de su curso. Solamente se percataron de eso cuando ellos creyeron que estaban justo enfrente de la pista y, oh sorpresa, la pista no estaba por ninguna parte. Cuando ellos se dieron cuenta del daño, ya era demasiado tarde, estaban muy lejos de su lugar de destino. Y bueno, pues trágicamente ese avión cayó, muchas murieron, como esos accidentes tristes. Y ustedes pensarán, bueno, ¿y por qué comenzamos con una historia tan trágica, cierto? Pues porque cuando leemos esta historia, de alguna manera hay un sentimiento y una emoción que nos quiere transmitir el autor, y es la tragedia. La tragedia del legalismo. Y yo he titulado esta enseñanza así, la tragedia del legalismo, porque si ustedes notaron en la lectura, aquí hay un asunto triste. Y Jesús identificó en su enojo y en su tristeza una tragedia. Una tragedia que es representada por un grupo de hombres llamados así mismos, o se les denominaba fariseos, que eran grupos religiosos de aquella época, y que en su actuar y en su forma de vida expresaban cosas que eran lamentables.
y se ha llamado a esta forma el legalismo. Pero definamos un poquito para comenzar, ¿cierto?, de esto de qué es el legalismo. Yo quiero mostrarles a ustedes en esta enseñanza, en esta predicación, cómo es que un grupo de hombres convirtieron algo que Dios creó para el bien del ser humano y para beneficio del ser humano en una carga triste y pesada, como el día sábado. Pero yo quiero mostrarles cómo es que se ve esto aquí en nuestro texto. Y para ello quiero comenzar con la expresión del legalismo, es decir, cómo es que se ve en nuestro texto, en las actitudes y en las palabras y pensamientos de estos hombres, el legalismo en su máxima expresión. Pero cuando hablamos de legalismo, yo sé que muchas imágenes vienen a nuestra mente, como de legalismo, y quizá todos tenemos alguna definición sobre eso, pero para precisar un poco mejor, cuando hablamos de legalismo, estamos hablando de una observación que es muy intencional y muy enfática en las leyes, en la ley, especialmente en las normas que se añadieron a la ley de Dios. R.C. Sproul, pastor, nos dice, o él definió el legalismo de esta manera, él dice que básicamente el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Que esto fue lo que hicieron este grupo de religiosos llamados los fariseos. Y si ustedes pueden notar, aquí hay una indignación por dos actos en particular que Jesús y sus discípulos hacen. Para ellos, si ustedes pueden ver, Jesús y sus discípulos estaban violando una ley, y era la ley del día de reposo. ¿Se acuerdan ustedes de pronto, o para quienes no saben, el día de reposo comenzaba ¿cuándo? El viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Y ese era el día que Dios había dado por medio de Moisés al pueblo de Israel, de que en ese día no se debía trabajar. Y había sido entregado, como dije anteriormente, para beneficio y para bendición del pueblo de Israel, pero estos hombres habían convertido ese día en un día de pesada carga. Pero miremos y digamos que para que ustedes tengan como una idea de la carga tan pesada que habían colocado ellos sobre el sábado, es que ellos habían incluido 39 ordenanzas que tenían que ver solo con el sábado. Imagínense. Y ustedes sabrán que en ese tiempo pues la sociedad era muy agrícola, por ejemplo, ¿no? Así que en los patios de la casa uno podría estar comiendo quizá una fruta y accidentalmente se te caía una semilla a la tierra. Para ellos eso significaba que tú estabas sembrando en ese día, imagínense. O que si accidentalmente a ti se te regaba porque estabas tomando el vino o agua y se te regaba accidentalmente, entonces tú estabas violando el sábado porque estabas regando la tierra y estabas trabajando. Así que para no tener ese peligro, en sábado estaba prohibido comer en el patio, para no correr el peligro de terminar trabajando sin querer. Imagínense la carga. Ellos habían dicho también que uno no podía desplazarse más de 900 metros aproximadamente, pues en nuestros cálculos de hoy. Porque si tú pasabas al 901, ya estabas viajando. Y ellos lo pasaban como en pasos, inclusive vi un comentario que decía que eran como 1900 y pico de pasos. O sea, tú te levantabas el sábado y tenías que comenzar a contar los pasos. 1, 2, y tenías que cuidarte de no pasar ese número de pasos porque ya si los pasabas habías entrado en un viaje. Esa era la carga que ellos estaban colocando. Pero quiero mostrarles aquí 4 maneras rápidas en las que ellos estaban evidenciando el legalismo y cómo esto nos ayuda a nosotros a ver el terrible daño del legalismo en la vida de las personas, que termina convirtiendo la fe en religión. Y van a aparecer aquí para el favor de ustedes. El legalismo es trágico porque produce orgullo, porque busca la autojustificación y por ende la autoexaltación. Miren conmigo el versículo 24, dice que
cuando ellos vieron que los discípulos de Jesús estaban recogiendo espigas, ahora aquí no nos dice Marcos, pero Mateo nos dice que los discípulos tenían hambre. O sea, ellos no estaban deportivamente recogiendo espigas, no, es que ellos tuvieron hambre y comenzaron a recoger algunas cosas que habían allí en el campo y aparecieron los fariseos. Ahí salieron a la escena los fariseos. Y entonces se enfrentan a Jesús. Claro, Jesús es el maestro, él tiene que responder por sus discípulos. Y noten ustedes cómo le preguntan a Jesús. Es como que le dicen a Jesús, mira. Este llamado de atención de ellos a Jesús tiene que ver con esto de es que no te das cuenta, no te percatas al caso de lo que están haciendo tus discípulos. ¿No te has fijado que lo que están haciendo está prohibido hacer en un día sábado? Y eso mostraba que para ellos eran como de más altura que los demás. Ellos podían juzgar a Jesús y a todos aquellos que infringían las normas que ellos mismos habían impuesto. Claro, el orgullo de ellos era extremadamente alto porque florecía la autojustificación. Esto de que se puede por uno mismo lograr muchas cosas, lograr el favor de Dios y creerse mejor que otros. El orgullo, el legalismo es terrible porque produce orgullo en el corazón. Y ese es un asunto muy, muy grave. Miren conmigo ahora el verso número 2. Entonces el legalismo produce orgullo porque busca la autojustificación. En segundo lugar, el legalismo antepone las tradiciones humanas por encima de los mandatos bíblicos. Es decir, aquí lo que es más importante es las reglas y las ordenanzas que ellos habían impuesto sobre todas las cosas. Una mirada en el capítulo 7, y por favor, si tienes tu Biblia ahí, ve al capítulo 7 y mira rápidamente conmigo estos versos para tener una idea de cómo es que estos hombres habían puesto tantas normas absurdas. Mira lo que les dice Jesús en el 7, verso 8, dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran ¿a qué? A tradiciones humanas. Es decir, ellos habían, recuerda lo que dijo R.C. Sproul, ellos habían sacado la ley de su contexto y habían puesto nuevas normas. En el verso 9 dice, y añadió Jesús, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Y el verso 13 de capítulo 7 dice que así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Lo que ellos estaban haciendo y lo que el legalismo hace es sepultar la verdadera ley de Dios. Lo que hace es anular la palabra de Dios para darle paso a las normas y ordenanzas de hombres, estándares humanos que se colocan para filtrar las acciones de las demás personas. Y ese es lo terrible del legalismo. Pero además el legalismo, vemos aquí en este texto, que conduce a vivir una religiosidad fría, basada únicamente en haz esto y deja de hacerlo aquello. Mira en el versículo 5 del capítulo 3. Ellos le dicen que Jesús se quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Nota esto. Ellos habían llegado a una religiosidad fría, apartada completamente de una relación verdadera con Dios. Ahora a ellos simplemente les interesaba era sus normas y sus leyes. Ellos creían que estaban cerca de Dios y esta es la tragedia del legalismo, como ese avión que les conté, que creía que estaba cerca de su destino, pero la tragedia es que en realidad estaban muy lejos y ese es el engaño que tiene el legalismo. ¿Cierto? Que simplemente son actos externos de obediencia que dista mucho del deseo verdadero de honrar a Dios y la intención verdadera de la ley. Ese es un gran problema. Pero además, la tragedia del legalismo se ve expresada aquí en nuestro texto porque engaña haciéndonos pensar que se está bien cuando en realidad se está muy mal. Y en el versículo 6
queda evidenciado el corazón de los fariseos, cuando dice que ellos salieron del lugar y comenzaron a tramar la forma de matar a Jesús. Imagínense ustedes una cosa de estos, ¿no? Aquellos que pensaban que cumplían la ley y que pensaron que Jesús estaba infringiendo la ley del sábado, querían luego matar a Jesús en un día santo. Bueno, aquí es un poquito de cómo es que el legalismo se ve en nuestro texto. ¿Ustedes se acuerdan de esta frase que todo adulto tiene un niño en su interior? Yo creo que podríamos decir que todo cristiano tiene un legalista en su interior. Porque miren, cuando uno ve un texto como este, para uno es muy fácil decir, qué perversos estos fariseos. Terribles estos fariseos. Es como cuando uno mira al pueblo de Israel, ¿no les ha pasado? Que uno dice, pero es que Israel era muy terco. ¿Cómo se les ocurría hacer una cosa de esas? Pero saben que la palabra nos ha sido escrita y se ha dejado para que tú y yo nos veamos ahí, reflejados. Nosotros criticamos y juzgamos aquello que evidencia nuestro propio pecado. Lo que tú juzgas en otro muchas veces señala mayor problema en tu vida o el pecado que más aflorece en tu vida. Y déjame mostrarte algunos ejemplos de cómo se ve en primer lugar esto de esa expresión del legalismo en nuestra vida. Cómo es que miramos hacia adentro de nosotros, porque el legalismo, hermanos, es muy sutil. Y aparece en nuestra vida una y otra vez. Está presente en nosotros. No es un asunto de religiosos, no es un asunto de quienes se dedican únicamente a estudiar y profundizar en estas cosas. No, no, el legalismo desciende a la cotidianidad de todos nosotros y se logra ganar espacio en nuestros corazones por una razón, porque nuestro corazón es pecaminoso y porque el legalismo, si ustedes miran bien, es muy seductor. Es que el legalismo no es un asunto que uno rechace porque sí, el legalismo es seductor. Nos encanta a nosotros darle a nuestro corazón el aire del orgullo y satisfacernos en eso. Pero mira algunas formas en las que quizá tú y yo podemos caer en el legalismo. Como por ejemplo, cuando tú y yo hacemos nuestro devocional en la mañana, como esos días que uno amanece, ¿cierto? Como con ese deseo de hacer el devocional, porque hay unos días que son más que otros, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Les pasa así? Ah, bueno, pensé que yo era un pecador terrible. Pero como que algunos días uno se levanta y quiere leer la Biblia y quiere orar y uno como que quiere pasar tiempo con el Señor. Y uno termina su devocional y uno cree que porque tuvo ese tiempo, ese día va a ser perfecto, maravilloso. Uno cree que ese día no va a tener ningún contratiempo, no va a haber ninguna noticia mala, no va a llover, no vamos a mojarnos, ¿cierto? No nos va a coger ningún taco. Es decir, uno cree que ese día va a ser perfecto. Y noten esta sutileza del legalismo, que nos está haciendo pensar a nosotros que porque hicimos el devocional, entonces Dios va a respondernos de la mejor manera que nosotros esperamos para nuestro día. ¿Se dan cuenta de la sutileza? Porque yo creo que a todos nos ha pasado eso. Todos nos ha pasado. Caso contrario, como cuando se nos olvidó hacer el devocional, porque salimos tarde a trabajar y no alcanzamos al tiempito de la oración, o porque ese día no queríamos orar. Así de sencillo. Y entonces salimos y nos cogió el taco afuera. Y comenzó a llover. Y comenzamos a pensar, como no hice el devocional esta mañana. Claro. Yo llegué y el jefe me miró como mal. Claro. Yo, ¿por qué no hice el devocional esta mañana? Y comenzamos a colocar estas cosas de nuestra vida, hermanos, que están expresando ese legalista que tenemos en nuestro interior, que sale a relucir. Un ejemplo adicional, como cuando, por ejemplo, tú tienes una petición en particular para hacerle a Dios, y tú estás esperando que Dios te responda en algo en especial. ¿No les parece que uno tiende a comportarse mejor esos días?
como que de alguna manera uno dice, no, vamos a leer la Biblia, vengan, oremos todos hijos, vengan, vamos a orar hoy todos, el devocional en casa, ¿cierto? Voy a escucharme el devocional de las 5:30 de la mañana. Y uno como que quiere hacer eso. Yo no sé si a ustedes les pasó lo que me pasó a mí. Cuando uno quería ganarse un permiso en la casa, por ejemplo, a uno se le despertaba un bicho raro por dentro y uno quería hacer cosas de la casa, ¿no? Le entraba como el espíritu de ama de casa. Entonces uno quería barrer, uno quería lavar todo, ayudar en la casa, y la mamá ya comenzaba a mirar a uno como raro, ¿cierto? Y uno le decía a los hermanos, no, ustedes no hagan nada, yo les hago todo. Y la mamá, ay, qué pereza cocinar hoy. No, mami, tranquila, quédese que yo cocino hoy. Y ya se despertaba como algo extraño en la mamá. Para uno después decirle, mami, ¿será que tú me dejas salir? Porque queríamos abonar el terreno, queríamos ganarnos algo. Queríamos obtener un favor y claro, hacíamos muchas cosas para ganarnos ese favor. Y esa es la sutileza del legalismo. Queremos ganarnos el favor de Dios a través de nuestra obediencia y de lo que hacemos. Así que en primer lugar, aquí encontramos la expresión del legalismo. Pero en segundo lugar, aquí tenemos en nuestro texto la confrontación al legalismo. Jesús vino para confrontar estas realidades en nuestra vida, que son propias de nosotros. Cuando nosotros hablamos del amor de Jesús, generalmente hablamos del amor de Jesús como los milagros de Jesús, entonces que Jesús sanó a muchos, el amor de Jesús, o que Jesús le dio de comer a los hambrientos cuando multiplicó los panes y los peces, y hablamos del amor de Jesús. Pero sabes que tú y yo debemos percatarnos especialmente de eventos como estos para ver que el amor de Jesús también se expresa en las confrontaciones que Él hace a nuestras vidas. Cuando Dios te confronta a ti y a mí, que nos duele, nos cuesta, esa es una expresión del amor de Dios para nosotros. Aquí hay dos formas en las que Jesús, digamos que enfrentó, confrontó el legalismo de estos hombres. En el verso 25 está la respuesta de Jesús, cuando ellos le dicen, mira, eso está prohibido hacer en el sábado. Y Jesús le responde, nunca han leído lo que hizo David. Ahora noten que Jesús es digamos, irónico con los fariseos. Y uno tiene que pensar que Jesús está hablando frente a doctores de la ley. Por favor, estos son doctores de la ley. Han pasado su vida estudiando la ley. Y Jesús les dice, ustedes no han leído. Ustedes no han leído. Como cuando nos preguntan algo, ¿cierto? O nos hacen pensar que no sabemos de algo en lo que hemos sido expertos o sabemos mucho, como que nos ataca el orgullo, ¿cierto? Y Jesús está entrando a lo profundo de los corazones para tocar el orgullo de estos hombres y decirles, ustedes nunca han leído, o sea, ustedes son doctores y nunca han leído la historia de David y de sus compañeros. Básicamente, para poder entender lo que Jesús quiere decirles a ellos es de una historia que sucedió con David, registrada en 1 de Samuel capítulo 21, y ustedes pueden notarla y después leer en sus casas, pero allí se habla de que David llegó huyendo de Saúl a donde el sacerdote, y él y sus compañeros tenían hambre por el viaje, y como estaban huyendo no tenían nada, no tenían provisiones. Y cuando llegan allí donde el sacerdote, David le pide por favor que le dé comida, y él le dice, mira, no tengo nada. Lo único que tengo son los panes de la preposición, y son unos panes que estaban en el lugar del tabernáculo designados para representar la presencia de Dios en el tabernáculo. Eran 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel y se cambiaban todos los sábados. Cada sábado se cambiaban los panes. Y si ustedes leen en Samuel, nos hace pensar que David llegó un sábado, porque nos dice la historia en Samuel que el sacerdote le dijo, no tengo los panes, sino únicamente lo que tengo son estos panes de la preposición. Están calientes, y lo que él dice es, si están calientes es porque los iban a cambiar en ese momento, y eso es lo que nos muestra que quizá era un sábado, lo más probable que era un sábado. Y se los entregó a David, y David comió con sus compañeros. Ahora Jesús trae esta historia, ¿por qué? Porque lo que Jesús quiere señalarles a los fariseos es que David, que era un héroe de fe para estos hombres, en un momento de su vida recibió un favor de un sacerdote, aparentemente pasando por alto una legislación, una ley que cuando nos dice que solamente estaba destinado para los sacerdotes.
Pero Jesús quiere mostrar que en ese caso lo importante allí que había sido una necesidad. Es decir, que la ley ceremonial no estaba por encima de la necesidad humana que en ese momento. Y la razón de eso es que ni David, ni sus compañeros, ni el sacerdote tuvieron ninguna reprensión de parte de Dios en aquel entonces. Es decir, fue aprobado por Dios eso. Pero además Jesús confrontó atacándolos con esta apreciación del día de reposo. Ellos tenían una apreciación incorrecta de lo que era guardar el sábado. Y lo que habían hecho era colocar un sinnúmero de cargas pesadas sobre los hombres. Por eso Jesús les dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, lo que él quiere mostrar es que Dios había creado el día de reposo como una bendición para el hombre. Que el hombre pudiese recuperar fuerzas físicas, pero también que pudiese renovar su relación con el Señor en ese día. Y no para convertir del sábado un día triste y de aflicción, de cargas pesadas sobre ellos. Así que Jesús confrontó. Pero interesantemente Marcos nos une otra historia, porque en el verso 1 del capítulo 3 nos dice que en otra ocasión, y Jesús es muy intencional en este caso, para confrontar el legalismo de estos hombres. Y es que cuando Jesús estaba en la sinagoga, dice que había allí un hombre con una mano paralizada. Y Jesús vio ahí una oportunidad para seguir confrontando el legalismo de los fariseos. Y dice que trajo a este hombre y lo colocó delante de todos. Pero Jesús conocía el pensamiento de ellos. Es tan interesante, hermanos, lo que el legalismo logra hacer. Porque si ustedes se fijan en este pasaje, ¿qué están esperando los fariseos en esa ocasión? Que lo sane. Pero noten este caso que a veces pasamos por alto. Ellos estaban esperando que Jesús sanara a ese hombre el día sábado. Pero noten esto, noten por favor esto. Ellos esperaban que Jesús sanara, es decir, ellos creían que Jesús tenía poder para sanar. ¿Ustedes se pueden dar cuenta de eso? Ellos sabían que Jesús tenía todo el poder para sanarlo y uno se pregunta, ¿cómo es posible que ellos sabiendo que Jesús tenía todo el poder para sanarlo, lo dejan a un lado? Eso no les interesa a ellos. Lo que ellos quieren ver es si Él va a aplicar su poder un sábado, porque la ley decía que en sábado solamente estaba permitido salvar a alguien si estaba en riesgo de muerte. Y al parecer este hombre no estaba en riesgo de muerte. Pero noten ustedes la tragedia del legalismo y lo que Jesús tiene que confrontarles en sus corazones. Ellos creen en el poder de Jesús, pero no les importa ese poder. Solamente quieren ver la manera de coger a Jesús en un delito. Así que Jesús pone a este hombre en la mitad y les hace esta pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Aquí lo que Jesús está tratando de hacer, o lo que Él está confrontando en los fariseos, es su falta de amor y su falta de compasión. Estos hombres que dicen amar la ley de Dios no tienen compasión por el prójimo, no aman a nadie. Por tanto, ellos que hacen grande alarde de que están muy cerca de Dios, en verdad no conocen a su Dios. Porque no saben que Dios es un Dios de misericordia y de bondad, que su carácter santo refleja la compasión para otros. Y ellos no les interesa eso. De hecho, es en ese día santo que ellos empiezan a conspirar para matar a Jesús. O sea, ellos están cuestionando a Jesús por extender misericordia a un hombre en ese día. Y Jesús está mostrando que ese día no es día de tristeza, es día de alegría. Y es día para hacer el bien, para bendecir. Y Jesús está mostrando y está redefiniendo el sábado. Pero ellos no. Su legalismo los tiene cegados completamente. Y el amor por sí mismos y por autosatisfacerse en sus propias leyes y cosas los ha llevado a dejar de lado el carácter de Dios y lo que Dios ama. Por eso es que ellos al final dicen que salieron para unirse con los herodianos y empezar a tramar cómo vamos a destruir y cómo vamos a matar a este Jesús. Por eso Jesús les dice que está bien hacer el bien
o hacer el mal. Ellos cuestionan la sanidad de un hombre, pero ellos no se han percatado de que ellos están empezando a querer matar. Están deseando matar, odiando a Jesús. Qué frialdad, hermanos. El Señor confronta y confrontará nuestras formas equivocadas de acercarnos a Él. Y eso va a doler. Y Dios lo va a hacer en nosotros como sus hijos. Él va porque el Evangelio viene a descubrir nuestras formas erróneas de ver a Dios. Y estas cosas en las que muchas veces nos acercamos a Dios de formas incorrectas para satisfacernos, para ganarnos, para autojustificarnos, para alimentar nuestro orgullo. El Señor va a confrontar eso en nuestras vidas. Bien, entonces hemos visto la expresión del legalismo, la confrontación en segundo lugar de Jesús al legalismo y en tercer lugar, déjenme mostrarles la solución al legalismo. Esta narración, si ustedes se dan cuenta, quieren resaltar y Jesús en sus palabras está llamando la atención sobre quién es Él. Recuerden que este es el nombre de la serie. ¿Quién es? Porque esta es la pregunta que se hace en todo el Evangelio de Marcos. Miren conmigo por favor el verso 28. Así que el Hijo del Hombre es Señor, es. Él está respondiendo a la pregunta que está dentro de los corazones. ¿Quién eres tú? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué aludes a una autoridad? Y él está diciendo, porque el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Y ustedes recuerden que Jesús ya ha mencionado esta expresión del Hijo del Hombre, que es traída de Daniel, de una visión que tuvo Daniel, que representaba a Dios. Por tanto, cuando él usa la palabra Hijo del Hombre, está refiriéndose a esta realidad de que él es humano, pero es Dios. Y lo que él está diciendo aquí es, yo soy el Señor. El sábado fue creado por Dios y yo soy Señor del sábado. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy Dios. Yo fui el que creó el sábado. Por tanto, es mi autoridad y es mi derecho decir cómo es que se vive el sábado. Está mostrando Jesús aquí su autoridad, su grandeza, su poder. Y lo que Jesús hace es que está mostrando el valor o el significado original de lo que había sido el día de reposo. Miren, hermanos, la solución para el legalismo no es borrar la ley de Dios. Nosotros somos seres que corremos a los extremos. ¿Se han dado cuenta? Nos encantan los extremos y de todo hacemos un extremo. Y cuando no estamos en el legalismo, entonces queremos correr hacia el otro lado. Y la otra palabrita para contraria al legalismo podría ser el libertinaje o la mundanalidad. Y pudiésemos interpretar mal a Jesús aquí y decir, ay, Jesús está diciendo que podemos de vez en cuando violar la ley de Dios. Y ya hemos dicho que Jesús en ningún momento violó la ley de Dios. Él la cumplió. Lo que él pasó por alto fue las tradiciones humanas de los fariseos. Eso sí fue lo que Jesús pasó por alto, para atacar y para confrontar el legalismo de ellos. Pero Jesús se mantuvo en guardar el sentido original del día de reposo. Así que no es la solución al legalismo correr al libertinaje y decir, entonces podemos parar por alto la ley. No. Jesús no está diciendo eso. Pero lo que Jesús quiere mostrar es que la ley tiene una intención para nosotros. Lo que Dios envió, los mandatos de Dios, son en favor de tu vida y de la mía. Así que cuidado de llegar a pensar que la solución al legalismo es irnos al otro extremo del libertinaje. Dios nos ha llamado a ti y a mí a la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. La palabra nos ha dicho que tú y yo hemos de guardar los mandamientos y la palabra de Dios una y otra vez se nos dice en diferentes partes. Pero es que tú y yo somos llamados a esta santidad por medio de la obediencia a la palabra de Dios, no por la vía del legalismo. Esa es la gran diferencia. Porque el legalismo nos aparta de Dios, mientras que el obedecer a la palabra por gratitud nos acerca al Señor en humillación. Por eso es que tú y yo decimos que obedecemos no para ganarnos algo, sino por gratitud ante la bondad
y la misericordia que el Señor nos ha dado. En otras palabras, la solución al legalismo es someternos al señorío de Cristo. Esa es la solución al legalismo, es que tú y yo nos sometemos al Señor. Reconocemos quién es Él. Cuando Jesús sanó la mano de este enfermo, Él estaba mostrándoles a ellos que Él era Señor del sábado. Y estaba redefiniéndoles para qué había sido el sábado. Y estaba mostrándoles a ellos y confrontando la dureza de sus corazones. Por eso Jesús se enojó y se entristeció con esta tragedia del legalismo. Así que, hermanos, ese es el camino. El camino es reconocer quién es nuestro Señor y someternos a Él. Que tú y yo respondemos a la palabra de Dios en gratitud por la bondad de nuestro Dios, por la misericordia de nuestro Señor. Ahora que el pastor Efraín estaba mencionando el tema de la reforma, ustedes recuerdan que ahí el pastor Efraín mencionó estos 5 puntos, ¿cierto? Que son de la reforma. Y lo que, digamos, el punto central, crítico, que Martín Lutero, guiado por el Señor, levantó la voz, fue contra este hecho de que la religiosidad de la época había convertido la fe en un negocio. Y que tú te acercabas a Dios por lo que tú hacías. Tú podías incluso pagar dinero para ganarte ciertos favores de Dios. Y se había convertido así la fe. Por supuesto, eso elevaba el orgullo y había tantas cosas. Pero el corazón de la reforma estuvo en esto. La justificación no es por obras. La justificación es exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. Ese es el corazón de la reforma y eso es lo que Jesús está queriendo decir aquí. La verdadera manera de acercarnos a Dios no es por cumplir un poco de tradiciones y cosas. Es por relacionarnos correctamente con Dios única y exclusivamente a través de la fe puesta en la persona de Cristo Jesús. Podríamos concluir, y para concluir esta predicación yo quisiera decir lo siguiente. El legalismo es una de las expresiones más trágicas y tristes de la religión. Y es triste y trágica, ¿saben por qué? Porque pone al hombre en el centro, encumbra al ser humano, porque lo hace ir a buscar su propia autojustificación y por ende lo conduce a su autoexaltación, desplazando a Dios y su obra exclusiva en Cristo Jesús. Es decir, ya Dios ocupa un segundo lugar. Aquí lo importante soy yo, lo que yo hago, cómo me comporto. Eso es como yo me gano el favor y la salvación de Dios. Pero por eso vino Jesús, para confrontar la dureza de nuestros corazones, para corregir tal mal en nuestra vida que nos separa de una relación verdadera de gozo y libertad con Dios en Cristo Jesús por medio únicamente de la fe. Y quisiera animarte a pensar en lo siguiente a modo de aplicación. Yo creo que cuando leemos un texto como este, nos lleva a evaluarnos a lo interior de nuestras vidas. Y pensar si quizá tú y yo estamos expresando marcas del legalismo. Otra vez, todos tenemos un legalismo adentro. Solo que hay momentos que este ser interior, cierto, el legalismo quiere salir. Y es muy seductor, es muy atractivo, es muy sutil. Y por eso nos es puesta la palabra del Señor para evaluarnos constantemente y percatarnos constantemente si quizá nosotros nos está ocurriendo lo que le ocurrió a ese avión. Vamos en un vuelo muy tranquilo y estamos creyendo que estamos llegando al destino tan anhelado. Pero que no nos vaya a sorprender, hermanos, un día, oh sorpresa, que estamos tan lejos de Dios, cumpliendo normas, haciendo cosas frías que no nos están acercando a Dios, sino que al contrario nos mantienen lejos de una relación verdadera con el Señor. Y yo quisiera animarte a que en este momento tú puedas pensar en esto y pensar en tu corazón.
si quizá tú estás viviendo una vida en la que estás haciendo cosas para ganarte el favor de Dios. Quizá hay residuos en nuestra vida de esto, de que hacemos ciertas obras y nos sentimos mejor, más cercanos a Dios, con más derecho de pedirle algo a Dios, porque ya hicimos tales cosas. O quizás tú y yo somos apresurados a juzgar a los demás, porque ese hermano cuando ora no se arrodilla como yo me arrodillo, o porque ese hermano está orando de esa forma y no ora tan piadosamente, yo debería enseñarle cómo orar. O porque fulanito no viene al ayuno, terrible, ese hermanito yo creo que no merece el favor de Dios. Y a veces nosotros comenzamos a crearnos justos, más justos que otros, y a tomar actitudes como estos fariseos. Mira, porque el legalismo hace eso, nos hace creer mejores que otros y despreciar a los hermanos. Y eso quizá nos habla de que estamos viviendo un cristianismo alejado de Dios. Quizá tú y yo tenemos muchas prácticas cristianas. Oramos, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, vamos a un ayuno, hacemos muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿en realidad estás cerca de Dios? ¿Estás viviendo una relación verdadera, estrecha con tu Señor? ¿Estás deseando al Señor? ¿O simplemente estamos chuleando en la lista del día? Ya hice. Y para llegar a la noche y sentir que tenemos un peso menos, que la conciencia no nos está juzgando. Entonces, si en todo el día no nos hemos acordado de Dios, decimos antes de dormir, oremos, como para calmar la conciencia. Y hemos de evaluar nuestras intenciones, hemos de evaluar nuestro corazón. Tú y yo necesitamos ser descubiertos por el Señor. Yo creo que hoy tú y yo necesitamos preguntarnos delante del Señor, Señor, ¿qué residuo de legalismo hay en mi vida? Por favor, Señor, confróntalo, atácalo, Señor, derriba eso y permíteme ver que lo más importante es deleitarme en una relación verdadera contigo. Que cuando tú y yo vivimos en obediencia a los mandatos del Señor, no lo hacemos como un fin en sí mismo. La ley del Señor no es un fin en sí misma. Los mandatos de Dios no están para autosatisfacernos en que ya los cumplimos, soy mejor, sino que en la ley del Señor, los mandatos del Señor sean medios que nos lleven a ver mejor a Cristo. Y que eso nos conduzca a desear y amar cada día más a nuestro Dios. Una última nota final, quizá una aclaración y a modo de aplicación también. El día sábado en el Nuevo Testamento fue redefinido. Y fue redefinido porque Cristo Jesús resucitó. Y la gran noticia de que Él ha resucitado ocurrió el primer día de la semana. Por eso la iglesia primitiva en Hechos comenzó a reunirse el primer día de la semana. Porque ese era el día de celebración, día de gozo. Ese era el día en que entendíamos que toda la ley había sido dada por una persona, Cristo Jesús. Y que todas esas normas y enseñanzas tenían un propósito: mostrarnos aquel que vendría a salvar nuestras almas de la maldad y el infierno. Por eso el domingo es día de gozo y de celebración. Es día para que tú y yo descansemos físicamente, pero es día para renovar nuestra relación con Cristo. Y Jesús no está aboliendo el sábado aquí. Él no está diciendo no importa el día de reposo. No, Él está redefiniendo el día de reposo. Ese es día para alegrarnos. ¿Se acuerdan que esos 8 días hablamos que ellos veían el ayuno como una carga pesada? Y el pastor Diego nos habló del gozo de estar con el novio. Jesús quiere mostrarnos aquí que el sábado, el día de reposo, ahora domingo para nosotros es día de alegría, día de gozo. Todos los días son días de gozo, por supuesto, pero el domingo especialmente es ese día para celebrar juntos la obra del Señor. Queremos con el grupo Alabanza cantar nuevamente esta canción que hace un momento entonamos, alusiva a la reforma, pero quiero que puedas escucharla y atender a la letra de esta canción, que es muy, muy bella
y que nos habla justamente de la fe, de cómo es que el Señor quiere que tú y yo nos acerquemos a Él, no por obras, sino por nuestra fe puesta en Él. Entonces, tengamos este momento para adorar juntos al Señor. Vamos a comenzar por el coro para recordarlo. Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey, sea la gloria por su eterno amor, por fe y no por obras, tendrás salvación. Clavó en una puerta lo que escribió contra indulgencias, contra la opresión. La fe no se compra, la fe es un don y no se negocia en nombre de Dios. Aún quedan personas que creen como Él, que Dios nos perdona solo por la fe. Predican la gracia que hay en Jesús. Vacía hoy tus cargas al pie de la cruz, y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey, al sea la gloria por su eterno amor, por fe y no por obras, tendrás salvación. Vamos. Muchas gracias por esta palabra. Ayúdanos a que sea marcado en nuestro corazón el hecho de que no es por obras. Te pedimos que nos libres del legalista que llevamos adentro, que quiere salir a relucir para traer este orgullo, esta autoexaltación, creernos mejor que otros, creer que nos merecemos el favor tuyo, que nos merecemos que te respondas a oraciones porque nos hemos portado bien, porque hemos diezmado, porque hemos ido a la iglesia, tantas cosas, Señor. Te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a vivir a través de la fe y solo a través de la fe en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. A ti sea la gloria hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bueno, gracias al Señor por su palabra. Este es un momento muy especial para nosotros porque, como decía el pastor Efraín, en este momento damos paso a las personas que nos visitan por primera vez a un lugar que tenemos preparado en la parte de atrás. Más específicamente al lado izquierdo de mi persona, hay un cuartico atrás y en este momento sale el pastor Cristian. Nuestro pastor Cristian sale para ese lugar. Si tú nos visitas por primera vez, te pedimos que salgas detrás de él y puedas conocernos un poco más, recibir algo de información. Bueno, dos cositas antes de salir. Hoy tenemos una cambiatón de libros. No sé si vieron por ahí la publicidad en semana. Si trajiste libros, si quieres hacer parte de esta idea, en la parte allá afuera en Tiempo de Teatro lo puedes hacer enseguida que salgamos. Y segundo, si tienes hijos pequeños, espéralos aquí en el auditorio que en un momento por esta puerta los van a entregar. ¿Qué les parece si oramos? Decía, o dice más bien el Salmo que estábamos meditando hoy, el Salmo 40, dice el verso 6, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. La Reina Valera dice, has abierto mis oídos.
Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Oremos, hermanos. Pidamos al Señor que su palabra sea atesorada en nuestro corazón, que haga su obra en nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos en este día esta necesidad que tenemos todos de reconocer que frente al legalismo que todos cargamos, frente al pecado que tenemos de obrar para ganarnos algo, necesitamos esa intervención tuya, esa dirección tuya, esa relación contigo. Como dice el Salmo, Señor, examínanos, oh Dios, y conoce nuestro corazón, pruébanos, conoce nuestros pensamientos y mira si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos por tu camino eterno, Señor. En esta hora oramos para que tu palabra, Señor, nos acompañe, haga tu buena voluntad en nuestras vidas y que en esta semana tú nos guíes, Señor Dios, a arrepentirnos, a rendirnos, a someternos a tu voluntad. Te damos muchas gracias, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Recuerden que en la parte de atrás tenemos tintico, agua, aromática. Disfrute, compartir con otros hermanos. El Señor les bendiga.